Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Una vez más aquí, hermano Sony, con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Y continuamos con los estudios del libro de Apocalipsis. Hoy en la 39ª parte de este estudio denominado así, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hoy tenemos el tema, la Nueva Jerusalén. Y vamos a hacer aquí una subdivisión, vamos a hacerlo en dos partes porque es un poquito más largo. Pero vamos a tratar de resumirlo en esta primera parte de la Nueva Jerusalén. Vamos comenzando con fuerza este año y enseñando la palabra de Dios. Y espero que cada uno de sus hogares estén bien cómodos con su Biblia y su libro de apuntes a su mano. Recuerda que este es un canal que es sin fines de lucro. Aquí no lucramos con la palabra de Dios. No te vendemos nada de revistas ni libros, no te vendemos nada de estas cosas. No vendemos nada que tenga que ser de Dios, pues todo proviene de Dios. La palabra de Escritura, la Sagrada Escritura, es importante que la compartamos y es totalmente gratuita. Y aquí la enseñamos. Lo que nos interesa aquí únicamente es que tú aprendes y escudriñes la Sagrada Escritura juntamente con nosotros. No es para comercializar, no para vender, no para recibir ofrenda, no pedimos nada de eso. A la honra y la gloria sea a nuestro Dios el Padre que nos suple para hacer y realizar estos programas que son un poquito costosos y complicados, pero a Él sea la honra y la gloria. Así que vamos a iniciar este estudio, y más que también saludar a todos los hermanos que están en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y hasta donde llegue la señal de estos videos. En la plataforma de YouTube pueden compartirlos, recuerda que puedes descargarlos y estudiarlos y repasarlos. Así que vamos sin más rodeos, vamos a entrar al estudio hoy de la Nueva Jerusalén. Hoy, interesante este tema. Comencemos. ¿Se ha preguntado usted, estimado amigo o amiga que nos ven y nos escuchan a través de este programa, cómo es el cielo? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? El apóstol Juan va a dedicar las siguientes notas de estos versículos en su relato para describir a grandes rasgos algunas de estas principales características. Este primer versículo que leeremos se nos narra el comienzo de lo que será la ciudad de Dios. Desde luego, la portentosa personalidad del portador de una nueva visión celestial debe haber producido un fuerte impacto en el ánimo del apóstol Juan. Se le ha acercado nada menos y nada más que uno de los ángeles que tenían las 7 copas, portadoras de las 7 últimas y terribles plagas que cayeron sobre la humanidad. Y la última vez que nos encontramos con un ángel así, era el portador de la visión de la destrucción de Babilonia, ¿lo recuerdan? La gran ramera. Ahora, en cambio, el ángel levantará unos momentos la cortina que ocultaba a la que era la ciudad celestial. El aspecto de esta ciudad es, según se desprende del relato de Juan, la quinta esencia de la belleza, la magnificencia, llena de felicidad. La Nueva Jerusalén es la ciudad que estará lista y será revelada después del reino del milenio de Jesucristo, que ya estaba en la mente de Jesucristo cuando él dijo en el Evangelio según Juan capítulo 14 en su versículo 2, dijo así: voy pues a preparar lugar para vosotros. La Nueva Jerusalén es la ciudad celestial que la Biblia profetiza que existirá en la nueva tierra al final de los tiempos. Se describe en detalle en Apocalipsis capítulo 21 del verso 9 al 27. Ahora, el primer aspecto mencionado acerca de la Nueva Jerusalén en este pasaje es que su origen es totalmente celestial. Así dice Apocalipsis capítulo 21 en su verso 10. Podemos leerlo ahí, Apocalipsis 21, 10. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Luego vemos en el verso 11 que dice así, luego vemos una descripción, dice,
resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Así lo dice claramente, como lo leemos aquí en el verso 9, cuando se le hace esta declaración por parte de este ángel importante, y constituye uno de los versículos importantes que tenemos que ahí anotar y subrayar. Leámoslo nuevamente. El verso 9 de este capítulo 21 dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Mire quién es, uno de los 7 ángeles, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí este versículo cobra mucha importancia para aquellos que refutan que la iglesia pasará la tribulación, la gran tribulación. Pues sin duda alguna aquí vemos que uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas de la ira, que son los últimos 7 juicios que vienen a la humanidad, vemos que presenta aquí evidentemente a la esposa que ya está con Cristo, que está en los cielos, no está en la tierra. Ahí se ve claramente de aquellos que hablan que la iglesia pasará la tribulación. No, mire, la iglesia no, la iglesia va a estar con Cristo. Mire, aquí lo ven claramente, léalo detalladamente. La nueva Jerusalén será para la eternidad lo que Jerusalén terrenal será para el milenio. Podemos observar cierto paralelismo entre ambas. La Jerusalén terrenal tendrá así pues continuidad en la Jerusalén celestial. Durante el milenio la justicia reinará en Jerusalén y así sucederá. De la misma manera, en la nueva Jerusalén, la imperfección y la rebelión existirán en cierto grado en la Jerusalén milenaria, pero la perfección y la ausencia del pecado edificarán a esa ciudad celestial. La nueva Jerusalén trascenderá infinitamente a su antecesora en la tierra. Esta ciudad, la ciudad de Dios, será la morada eterna preparada para la iglesia. A continuación, cuando leemos en el capítulo 21 de este libro de Apocalipsis, podemos contemplar por breve instante los planos del maestro arquitecto. Cuando dice: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, dice el ángel al apóstol Juan. Claramente aquí vemos un versículo que es muy importante, pues pone en evidencia una vez más que la iglesia no pasará la tribulación ni la gran tribulación como piensan y enseñan muchos por ahí que ni siquiera creen en el rapto y en el arrebatamiento de la iglesia, que estará en este momento pasando en el futuro muy próximo la tierra con esos 21 juicios. La tierra sin duda alguna va a estar convulsionando, pues la iglesia no va a estar en medio. Aquí este ángel le presenta a Juan la esposa del Cordero, o sea, la esposa de Cristo, la iglesia. Pues él es el mismo Señor, dijo que él se iba a preparar morada celestial, que donde él estuviera también estaría su esposa, lo cual es la iglesia. El cristiano que no conoce bien las Sagradas Escrituras y que no conoce las profecías, sin duda alguna será confundido fácilmente por aquellos que le dan una falsa interpretación y hacen una mala exégesis de las Sagradas Escrituras sin contextualizar, ni llevar ni apoyarse en otros versículos de la Biblia. Solamente hacen doctrina de un solo versículo y comienzan a decir que no, que eso no es así, y a contradecir lo que dice la palabra de Dios. Hemos visto aquí que es bastante claro el punto de vista que en muchas ocasiones hemos especificado aquí, que es prohibido hacer interpretaciones privadas. La misma palabra de Dios lo dice, que no se puede hacer interpretaciones privadas de la palabra de Dios. Es necesario siempre utilizar una buena interpretación de la palabra de Dios. Todos aquellos que nieguen el rapto inminente de Cristo solo se basan en un versículo, que tratan de hacer entonces una doctrina y van entonces en contra de todos los versículos que dicen el resto de la Biblia. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, porque vivimos en tiempos muy confusos, y aquellos que se confunden son porque no estudian las Sagradas Escrituras. Leemos en Apocalipsis 21:10 y dice así: y me llevó en el espíritu
a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí lo que sigue ahora es una descripción de la ciudad, de esa ciudad eterna. Este pasaje revela el amor y el valor que el esposo, el Señor Jesucristo, ha conferido a su esposa, la iglesia. El versículo 10 del capítulo 21 de Apocalipsis dice así claramente: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y se mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La nueva Jerusalén adquiere aquí el carácter de sus habitantes, que son los redimidos de Dios. Juan ve descender del cielo la ciudad santa de Jerusalén. Esta ciudad ha sido construida por el mismo Jesucristo, y Él es quien la ha diseñado. Muchos han planteado distintos puntos de vista extremos a la hora de interpretar la nueva Jerusalén. En el principio mismo de la era cristiana, diversas herejías surgieron, aplicaban todo el pasaje a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén terrenal. Por otra parte, como vemos, los gnósticos por su parte hacen también de otra herejía antigua, fueron al otro extremo en hiperespiritualizar este pasaje para manifestar que es una referencia al cielo. Otras muchas sectas modernas aplican la característica de la nueva Jerusalén a sí mismo y seleccionan una localidad geográfica para representarla. Dice así el verso 11: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Si vamos prosiguiendo en la lectura del versículo, en el versículo 11 dice así, que en este pasaje la traducción resulta algo difícil, ¿no? La palabra que aquí hemos traducido por fulgor se usa en el original griego para describir a las iluminarias que alumbran el cielo, como el sol, la luna y las estrellas. ¿Quiere decir esto que el cuerpo que ilumina la ciudad es como una piedra preciosa? ¿O quiere decir más bien que la luz que irradiaba toda la ciudad era como los destellos del jaspe? Más adelante se nos dice claramente que la ciudad no necesitará de un cuerpo celeste como el sol o la luna para que proyecten la luz, porque Dios mismo será la luz. Por otra parte, la palabra aquí utilizada como jaspe se trata de una transliteración, no de una traducción. Es decir, no corresponde a la piedra opaca que se conoce con ese nombre, sino que el término alude más a un diamante transparente, una gema perfecta que refleja con nitidez la luz brillante de la gloria de Dios, que emite con fulgor y que se esparce por los nuevos cielos y la nueva tierra. El apóstol Pablo instruye a los creyentes a regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, tal y como podemos leer en su epístola a los romanos. Ahí en Romanos capítulo 5, en el verso 2, podemos leerlo así. Romanos 5, versículo 2 dice: porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza y en la gloria de Dios. Esta esperanza tendrá un cumplimiento en la ciudad santa. Ahora, el hombre ha vivido en el pecado desde los comienzos. Nunca ha podido ser testigo de la revelación plena de la gloria de Dios. El pueblo de Israel, en su travesía por el desierto, aprendió que cada vez que había una rebelión en el campamento, la gloria de Dios se manifestaba en juicio y se apartaban de ellos. Existen dos aspectos que permiten que esta ciudad, la manifestación se dé ahí, la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuáles son? En el primer lugar, la presencia misma de Dios, que convierte a esta ciudad en la fuente de la radiación de su gloria y bendición para todo el universo.
Segundo, los santos cuya presencia no impide ni limita la manifestación de la gloria de Dios en la otra parte. Pero en esta ciudad todo es diferente y la limitación de la presencia del pecado ya no existirá. El hombre ya redimido y actual conciudadano de Dios, teniendo la gloria de Dios, podrá vivir y disfrutar eternamente de su presencia. Ahora, la ciudad revela el elevadísimo propósito de Dios para su iglesia: llevar muchos hijos a la gloria. Así lo puedes buscar en Hebreos capítulo 2, verso 10. Anótalo ahí. La Nueva Jerusalén, pues entonces, es como un diamante engarzado en oro. Esta ciudad es como el anillo de compromiso de la esposa. En realidad, es el anillo de matrimonio. Es el símbolo del compromiso y de la boda de la iglesia con Cristo. Ahora, el apóstol Juan nos habla del muro y de las puertas de la ciudad. En el verso 12 seguimos leyendo y dice así: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Verso 13 dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Estamos hablando de 12 puertas. Verso 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres. Mira esta parte importante: los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Son 12, no hay más. No hay más apóstoles. Así que esas doctrinas que andan enseñando por ahí, que quieren darse los lujos y los rangos, y que lo estén reconociendo y lo que estén idolatrando, eso que se llaman ser apóstoles, que son falsos apóstoles. Jesucristo eligió a sus apóstoles. Los discípulos quisieron elegir a uno, pero ¿a quién fue el elegido y quién lo eligió? ¿Quién eligió a Pablo? El mismo Señor Jesucristo. Él eligió en lugar de Judas a Pablo. Para ser apóstol tiene sus requisitos. Y no es porque yo me quiero dar el lujo de que yo me ponga un rango ahí y que me estén reconociendo y que me estén haciendo y besando los pies. No. Eso buscan su propia gloria. Son 12 apóstoles aquí. No hay más. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Verso 14. Seguimos en el 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Verso 16 dice: la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Vemos que lo que dicen los versículos del 12 al 16 de este capítulo 21 es importante que lo analicemos. La ciudad está rodeada con una muralla grande y alta. La interpretación más sencilla de la misma es el inaccesible baluarte de la fe. La fe es la muralla tras la cual los santos están seguros frente a los asaltos del mundo, de la carne y del diablo. Los muros afirman, si buscamos ahí en Juan, en el verso 17, tenían una altura de 144 codos, o sea, unos 65 metros. El historiador Heródoto estima que los muros de la antigua ciudad de Babilonia eran de unos 50 codos de ancho y 200 de altura, lo cual convertían esta ciudad inexpugnable, inaccesible. Los muros de la Nueva Jerusalén serán, sin embargo, más modestos, por la razón que más adelante obviamente vamos a comentar. 12 puertas, dice. Son 12 puertas que dan acceso a la ciudad. Habrá 3 puertas a cada uno de los 4 lados de la misma, y sobre cada puerta figura el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Además, la palabra griega original traducida como puerta no es la habitual,
sino es que la que se utilizaría para describir una gran puerta que da acceso a un castillo fortificado. Recordemos que en tiempo del Antiguo Testamento, la tribu de Leví era la tribu sacerdotal cuya misión exclusiva era la de servir en el tabernáculo. El recinto sagrado que transportaban con ellos y que se servían en el templo de Dios, quien había dado instrucciones específicas sobre su diseño. Vemos este templo. Bueno, entonces la Nueva Jerusalén también rememora al antiguo tabernáculo, en el cual ahora la iglesia será el sacerdote que servirá a Dios constantemente. Debemos fijarnos también en el diseño de la ciudad. En la antigüedad era bastante común que las ciudades se edificaran en cuadrado. Tanto Babilonia como Nínive, por ejemplo, eran así. Pero la ciudad santa no será simplemente cuadrada, será perfectamente cúbica. Su longitud, altura y anchura tendrán las mismas medidas. Esto es significativo. El cubo es el símbolo de la perfección. Por ejemplo, tanto Platón como Aristóteles se refieren al hecho de que en Grecia se solía decir que el hombre era cúbico, y lo mismo sucedía entre los judíos. El altar de los holocaustos y de los inciensos y el pectoral del sumo sacerdote tenían la forma de un cubo. Una y otra vez aparece esa forma en las visiones de la Nueva Jerusalén y su nuevo templo en el libro del profeta Ezequiel. Si podemos anotar ahí Ezequiel capítulo 41 verso 21, capítulo 43 16, 45 2 y 48 20. Pero más importante aún es el templo de Salomón. El lugar santísimo era un cubo perfecto. Búscalo ahí en Primera de Reyes capítulo 6 verso 20. Todo ello nos hace comprender que la totalidad de la ciudad santa, la morada de Dios, es el lugar santísimo. Por otro lado, debemos fijarnos en las dimensiones de la ciudad. Cada uno de su lado tenía 12.000 estadios. Un estadio, para que tengan una idea, un estadio equivale a 180 metros. Por lo que cada lado tenía una longitud de 2.160 kilómetros. 2.160 kilómetros. Unas sencillas operaciones aritméticas nos revelan que el área de la ciudad era de algo más de 3.2 millones de kilómetros cuadrados. 3.2 millones de kilómetros cuadrados o 2.240 kilómetros cúbicos. Para hacernos una idea de semejante magnitud, podríamos decir que con los datos que Juan aporta aquí, la ciudad santa mediría una distancia aproximada a la existente entre Nueva York y Londres, teniendo la extensión del Océano Atlántico Norte. Si ahora comparamos la altura de la muralla, unos 65 metros, con el tamaño de la ciudad, vemos que no hay comparación posible. Ellos nos indican que la muralla no puede ser para la defensa, porque todos los seres hostiles humanos y espirituales han sido ya arrojados al lago de fuego y ya no pueden hacer daño a la iglesia de Dios, sin duda alguna. Parece entonces claro que lo único que permite la muralla es delimitar los límites de la misma, y el hecho de que sea relativamente baja muestra que dicha delimitación tiene una importancia relativa. Dios está mucho más interesado en incluir a más personas que en excluirlas, y así debe ser su iglesia. Muchos hablan del cielo, pero en realidad, ¿qué es lo que de verdad conocemos? La Biblia nos dice mucho al respecto y se concentra más en el esfuerzo de Dios por acercarse al hombre y salvarle que por hablar del cielo. No sea por casualidad, Dios pretende que usted se salve y que no se pierda eternamente. Dios anhela poder ser su mejor amigo y que usted disfrute en su presencia.
Dios desea que usted le obedezca y conduzca su vida según un código ético, moral y espiritual, reflejado en las Escrituras. Lo que Dios no desea es que usted viva en la tierra pensando solo en el cielo. Eso sería escapismo o evasión espiritual, o un ejercicio poco saludable a la desconexión de la realidad y del mundo que se le rodea. Resulta saludable elevar nuestra mirada de vez en cuando para recordar que no somos más que forasteros y peregrinos en este mundo, pero Dios desea que nuestras manos y nuestros ojos apunten hacia ¿a dónde? Hacia la tierra, hacia el prójimo, personas con defectos como usted y como yo, y que a pesar de todo las ame, las sirva y le dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Dios no necesita abogados, pero sí quiere testigos, y la Biblia nos desafía a ser sus testigos aquí en la tierra, testigos de lo que Jesús hizo por usted hace 2000 años, muriendo por sus pecados y resucitando al tercer día. Testigos de lo que Dios ha hecho hoy en mi vida y la suya, cambiándola y transformándola. No es una experiencia mística o religiosa, sino profundamente espiritual y profundamente humana. Quizás por ello la Biblia no dedique más que algunos párrafos a hablar del cielo, porque ahora, hoy, en nuestro tiempo, lo que importa no es el cielo, sino que el ser humano se salve. ¿De quién? De sí mismo. De nuestra tendencia al pecado, de nuestro empecinamiento en hacer las cosas que nos place, de nuestra ceguera espiritual, de nuestro egoísmo, de nuestra actitud de rebeldía hacia Dios. Y es que la Biblia es siempre clara y es directa al respecto. Todos estamos espiritualmente muertos hasta que Jesús nos da el regalo de la vida. Pues puede gustarnos o no, pero así está escrito. Al principio del capítulo del Apocalipsis, de este libro importante que hemos estado estudiando, capítulo 1, verso 3, Juan describe así: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿La recuerdan? Apocalipsis 1:3. Comencemos hoy nuestro estudio siendo conocedores que nuestro viaje está próximo a su fin, y que una vez finalizado usted tendrá que tomar una decisión. ¿Qué hará con el resto de su vida? Sea o no cristiano, es una decisión necesaria. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Usted no sabe cuánto tiempo le queda. Imagine que usted sepa el día que va a morir. Nadie lo sabe. Ninguno lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Por esto debemos aprovechar el tiempo. ¿Y en qué? Eso, estimado amigo o amiga que me escucha, es decisión suya. Los cristianos sí tenemos muy claro en qué. ¿En qué? En vivir la vida como si Él estuviera presente en cada acto, pensamiento y palabra. En todo lo que hacemos, pensamos y decimos. En ser sus testigos, en levantarnos cuando caemos, en seguir corriendo la buena carrera, aunque sea cuesta arriba, en tener fe cuando todo alrededor se cae, en mantener nuestros ojos fijados en la meta, a pesar de todas las lágrimas que en el mundo tendremos que soportar. Así es la vida cristiana, una permanente carrera, llena de obstáculos, que solo con la fuerza que el Señor Jesucristo nos da, por medio de su palabra, la Biblia podemos terminar. Resulta cuanto menos complicado encerrar en términos y palabras humanas de lo que Juan está viendo con sus propios ojos. Las dimensiones de la ciudad santa son perfectas, un cubo simétrico y exacto, con el mismo alto, ancho y largo. Recordemos que el cubo será el símbolo de la perfección absoluta y que el lugar santísimo del templo de Jerusalén se diseñó así por este motivo. Es como si la ciudad santa fuese toda ella un lugar santísimo.
Las dimensiones que Juan menciona son enormes. El ángel midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura. Y todas estas dimensiones son iguales. Esto nos da un total de 2.242 kilómetros. 2.242 kilómetros por cada lado, por lo que su superficie sería de 3.2 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente la superficie del océano Atlántico, y una distancia equivalente a la existente entre Londres y Nueva York, ya lo habíamos dicho. Estas distancias, analizadas en detalle por los doctores Say, Walter Scott y otros, nos dan la medida de una ciudad magnífica e imponente, como no podía ser menos para una ciudad cuyo maestro arquitecto ha sido nuestro propio Dios. Todo lo que Él hace es bueno, abundante y perfecto. Y eso también es aplicable a lo que Él hace o puede hacer en nuestras vidas. ¿No es verdad? Todo lo que Él hará con nosotros y a través de nosotros es bueno, abundante y perfecto. Esta ciudad ha sido diseñada por Dios y construida por su Hijo, el Señor Jesucristo. Versos 17 al 18 dice: midió su muro 144 codos de medida de hombre, lo cual es de ángel. Mira, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Si ahora comparamos la altura de la muralla, que mide aproximadamente 65 metros, con el tamaño de semejante ciudad, vemos que no hay comparación posible. Ellos nos indican que la muralla no puede estar pensada para la defensa, porque todos los seres hostiles, humanos, espirituales y todos esos malos ya fueron arrojados al lago de fuego, y ya no puede haber ni se puede hacer daño a la iglesia de Dios. Parece entonces que la única razón que permite la muralla es delimitar los perímetros de la misma. Dios está mucho más interesado en incluir más personas que entren a su reino que en excluirlas. El apóstol Juan nos relata que la ciudad era de oro puro, tan puro que parecía vidrio transparente. Ello nos recuerda una característica de la Jerusalén terrenal, la ciudad eterna, la capital de Israel. El historiador Flavio Josefo describió así el templo de Herodes. Así dice: ahora bien, la cara exterior del templo por la parte de la fachada. Estaba totalmente cubierta con planchas de oro de gran peso, y los primeros rayos del sol naciente reflejaban tan fiero resplandor que obligaba a quienes querían contemplarlo a desviar la vista, como que si estuvieran viendo al mismo sol. Eso lo dice Josefo, La guerra de los judíos, 556. Juan continúa hablando de los 12 cimientos de la ciudad. Ahora, entre las 12 puertas había 12 espacios, y la idea es que entre estos espacios había una gran piedra. Es posible que Juan tuviera en mente las grandes piedras de los cimientos de los templos de Jerusalén. En el pasaje que acabamos de citar, Josefo menciona que las piedras de los fundamentos del templo de Jerusalén tenían casi 20 metros de longitud, 2,5 de altura y casi 3 de anchura. En el versículo 14, Juan dijo que las piedras llevaban inscritos los nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo. Ellos fueron los primeros seguidores de Jesús, y sus embajadores fueron literalmente los cimientos de la iglesia. Estos hombres predicaron el primer sermón. Ellos organizaron las primeras iglesias y llegaron a ser los primeros mártires, porque optaron por no renunciar a su fe en Jesucristo. Nada les podía hacer callar. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, y dice así, leámoslos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando Cristo regresó al cielo, Él entregó el cuidado de las ovejas, los primeros cristianos, a los apóstoles. Por eso podemos decir que la iglesia estaba en las manos de aquellos 12 hombres que habían convivido con Jesús durante 3 años. El libro de los Hechos de los Apóstoles, su autor Lucas escribió:
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 1, del verso 1 al 2. Es muy posible que como apóstol Matías no fue quien reemplazó a Judas, sino Pablo. Ya lo hemos dicho varias veces aquí. De hecho, Matías nunca más es mencionado en las Escrituras. La decisión de buscar a alguien para reemplazar a Judas, el que traicionó a Jesús, el que lo vendió por una pieza de plata, podría haber sido más un impulso del impetuoso Pedro que la voluntad del Espíritu Santo. Pablo escogido directamente por Jesucristo. Cumplió bien su función, fundó iglesias, expandió el evangelio casi por todo el mundo conocido por aquel entonces. Claro que al principio fue difícil que los demás apóstoles confiaran en él, pues él fue un seguidor de los cristianos y lo perseguía y lo acusaba y lo llevaba hasta la muerte. Incluso él consintió en la muerte del primer mártir. ¿Lo recuerdan? De aquel que dijo así: perdónalo, Señor, no le tomas cuenta de este pecado. Bueno, con estos 12 nombres, con estos 12 hombres normales, ordinarios, estos 12 apóstoles de Dios, hizo cosas extraordinarias. Pero, ¿quiénes eran estos hombres, los así denominados apóstoles? De la lectura de la Biblia podemos fácilmente deducir que no eran santos ni eruditos, ni siquiera eran sabios o religiosos. Lo asombroso con respecto a estos 12 discípulos es que Jesús lo haya seleccionado. Entre ellos habían unos sencillos pecadores, pescaban, un odiado recaudador de impuestos romano, considerado un traidor a la patria, y un activista político perteneciente a un grupo conocido por su extrema violencia y odio hacia el Imperio Romano. ¿No es este un hecho sin precedentes? Jesús viene a la tierra para cumplir el plan divino de salvación para el ser humano y escoge de entre todos a un equipo de colaboradores que hoy posiblemente no hubiera pasado de la primera entrevista de selección. Digamos que le hicieran una audición, ninguno pasaría. Su perfil era francamente dudoso y sus credenciales bastante poco recomendables. ¿Por qué entonces los escogió Dios para la misión de hacer conocer su mensaje de salvación para toda la humanidad? El Salvador escogió a hombres comunes y corrientes, humanos y sin distinción alguna, pero que, sin embargo, fueron capaces de dejarlo todo al instante para seguirle. Estando ocupados, estuvieron disponibles. Teniendo cada una su propia vida, lo dejaron todo para dedicársela al Maestro. Aunque muchas veces dudaron y no entendieron, ni compartieron muchas cosas, siguieron adelante y le obedecieron. No pretendieron entender, sino obedecer. No pretendieron tener razón, sino obedecer. Por eso eran extraordinarios y por eso se convirtieron en una fuerza que cambió el mundo para siempre. ¿Somos usted y yo así, acaso? Jesucristo. Así nos demostró que su equipo favorito no es el de los sabios, el de los poderosos, el de los expertos teólogos, el de los más inteligentes o el de los más fuertes. El equipo favorito de Dios es de aquellos que están disponibles para Él. El que no le dice nunca no al Señor. En que aunque estén cansados, sigan haciendo su obra. Que estén agotados o que estén agobiados por enfermedades, por dificultades, y estén siempre disponibles para Él. Su equipo soñado es el de los que dejan todo por Él. El de los que establecen que Jesucristo es la prioridad en sus vidas. Por delante de su merecido ocio,
de su merecido tiempo de descanso, de su esforzadamente ganado dinero, de su trabajo e incluso de su propia familia. Y la pregunta sería entonces, ¿calificaríamos usted y yo para formar parte de ese equipo? Estimado amigo y amiga, usted puede caminar en las sandalias de un verdadero discípulo, al igual que lo hicieron estos 12 apóstoles. Solo tiene que dejarlo todo y seguirle. ¿Le parece una petición desproporcionada? Compare su vida con la vida después de la vida con la eternidad. ¿Le sigue pareciendo una petición desproporcionada? ¿Acaso no vale la pena el premio? ¿Acaso no vale la pena el esfuerzo? ¿Acaso no es apetecible la meta? Si Dios pudo cumplir su propósito por medio de 12 hombres tan comunes, tan ordinarios, tan corrientes como lo fueron los discípulos, imagínese lo que Él tiene en mente para usted. Imagínese lo que Dios podrá hacer por medio de usted. El apóstol Juan nos dice que en la ciudad de Dios las piedras fundacionales eran piedras preciosas. El jaspe no era jaspe opaco moderno, sino un cristal de roca translúcido de color verde. El Dr. Seuss habla al respecto de la Nueva Jerusalén, la describe como algo claro y puro, brillante como un carámbano transparente al fulgor del sol. El zafiro aparece en la historia del Antiguo Testamento como la piedra del embaldosado donde estaba Dios, Éxodo 24:10. Y había debajo de sus pies como una embaldosado de zafiro, dice, semejante al cielo cuando está sereno. Aquí hay comentaristas como el comentarista Moffat, que describe estas piedras como una piedra azul. El comentarista Pliny la describe como una piedra opaca con manchas doradas, tal y como opina otro estudioso del Dr. Petrie. La calcedonia era una ágata de color verde que se encontraba cerca de las minas de Calcedonia. Pliny la describe como una variedad de esmeralda que se forma en la montaña de Calcedonia. Otro erudito, el Dr. Robinson, dice que es posiblemente un silicato verde de cobre. Y aquí estamos analizando las piedras preciosas que están en el fundamento de esta gran ciudad. La esmeralda era como la moderna que Plinio describe como la más verde de todas las piedras verdes. El ónice era blanco interrumpido por capas de rojo y marrón. La sardónice o coralina tomaba su primer nombre de la ciudad de Sardes. La sardónice o coralina tomaba su primer nombre de la ciudad de Sardes. Era una ágata de color sangre. Era la piedra preciosa más corriente en la joyería de la época. La identificación del crisólito, que etimológicamente quiere decir piedra de oro, no es segura. Su nombre hebreo quiere decir piedra de Tarsis. Nos indica que es probable que fuera de Tartesos, en España. Plinio la describe como de un dorado reluciente. El comentarista Moffat le da un matiz dorado. Robinson dice que es un color dorado como el topacio. Ahora, el berilo es una variedad de esmeralda de color azul marino o verde marino. Así lo describe Pliny. Es como una esmeralda, dice Robinson. El topacio era una piedra transparente, verde y dorada, muy apreciada por los judíos. Robinson la llama una piedra dorada verdosa. La crisopasa era un ágata de color manzana verde. Robinson la describe como una hoja dorada. También es descrita como de color verde mar. El jacinto es descrito por los escritores antiguos como el azul púrpura violeta. Es probable que fuera el equivalente del moderno zafiro. Es de color violeta, recuerda la flor del mismo nombre. Pliny le da el color violeta. La amatista. La amatista se describe como semejante al jacinto, pero más brillante. Su color es púrpura, aunque la Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar la menciona como rubí.
Robinson la describe como de color púrpura. La pregunta es, estimado oyente, ¿tienen estas piedras preciosas, estas piedras, algún simbolismo? 8 de estas gemas coinciden con otras tantas incrustadas en el pectoral del sumo sacerdote, lo cual podemos buscar ahí en Éxodo capítulo 28 del 17 al 20. Quizás Juan tuviera en mente dicho pectoral para describirnos que en la ciudad de Dios todos seremos sacerdotes de Dios. También es posible que Juan pretendiera hacer notar el resplandor de la ciudad en la que hasta los cimientos eran piedras preciosas de un valor incalculable. Pero lo más increíble de las piedras precisas es que cada una de las puertas de la ciudad fueran una gran perla. Una gran perla. En la antigüedad las perlas eran las joyas más valoradas. Toda la vida se pasaba el mercader buscando una perla de gran precio y entonces vendía todo lo que tenía para adquirirlas, como también lo relató Jesucristo en Mateo 13:46. Las puertas de perlas son un símbolo de una belleza insuperable. Como puede usted ver, los cimientos de la Nueva Jerusalén son piedras preciosas, de gran valor, pureza y brillo. Y no es para menos si recordamos que entre sus habitantes estará el mismo Dios, creador del universo, y su Hijo Jesús. En esta ciudad habita la luz del universo. En esta ciudad de luz, de color, Dios es la luz. Y si Él está allí, será imposible describir con palabras el brillo y la luminosidad misma. ¿Qué sucedería si hoy reconstruyéramos los magníficos templos y santuarios antiguos? ¿Vendría Él a morar a ellos? ¿Y si edificáramos magníficas iglesias con altísimas cúpulas y costosos adornos? ¿Vendría entonces Él a morar en medio de nosotros? Posiblemente no. ¿Por qué? ¿Sabe usted cuál es la casa favorita de Dios? La casa favorita de Dios, querido amigo y amiga que nos está escuchando y viendo, es usted mismo. Usted es la casa favorita de Dios. Si usted la edifica, Él la habitará. Dios no desea morar en un templo de piedra, sino en usted. Cuando usted recibe a Jesús como su Salvador personal y como el Señor de su vida, la Biblia dice que algo sorprendente sucede. Ante usted estaba espiritualmente muerto y ahora está espiritualmente vivo. Es decir, antes usted estaba muerto y ahora vive. Dios mismo viene a morar en su vida. El Espíritu Santo viene a morar en usted. Por lo tanto, será un templo para Él. Definitivamente, entonces, el templo favorito es usted. La casa favorita de Dios es usted. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermano. Esperemos que esta enseñanza sea de ayuda para su crecimiento espiritual. No olvides en compartir estas enseñanzas y revisar las anotaciones que hemos hecho en este estudio. No se pierdan los próximos capítulos, que son muy interesantes también, hermanos. Y es importante que compartamos estas palabras. Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana si Cristo no ha venido. Aquí estaremos.